Bien, para finalizar con las clases de leishmaniasis visceral, vamos a hablar un poco acerca de diagnóstico. Y aquí vamos a hablar un poco de diagnóstico en líneas generales. ¿Okay? Recuerden entonces que tenemos que la leishmaniasis es un conjunto de enfermedades con diferentes manifestaciones clínicas que van desde las formas más benévolas, como la leishmaniasis cutánea localizada, hasta las formas más agresivas, que es la leishmaniasis visceral. Entonces, si vamos a realizar un diagnóstico parasitológico, tenemos que tomar en cuenta cuál de estas manifestaciones clínicas estamos tratando de descartar. Si es una cutánea localizada, entonces el tipo de muestra que tomaremos sería un escarificado, un aspirado o una biopsia. Si estamos hablando de una leishmaniasis mucocutánea, sería un cepillado en las mucosas o una biopsia. En el caso de una leishmaniasis cutánea difusa, sería un escarificado, un aspirado o también una biopsia. Y en el caso de la leishmaniasis visceral, tendría que ser un aspirado tisular en los órganos que típicamente se encuentran, donde más se encuentran macrófagos infectados, como son el vaso, la médula, hígado, y también pueden usarse ganglios. Aunque la sensibilidad de la muestra esplénica es mayor, no es recomendable, porque recuerden que una de las cosas que sucede es que hay esplenomegalia, y esto hace que este órgano sea muy delicado, ¿okay? Entonces no es recomendable el aspirado esplénico, y a pesar de que la sensibilidad es menor en el aspirado medular, es el que es recomendado. También se puede entonces tomar muestras o biopsias de un ganglio y tener una prueba con un grado de sensibilidad mayor del 50%. Otra cosa a tomar en cuenta es la carga parasitaria. Recuerden entonces que la leishmaniasis mucocutánea, el hecho de que tengamos un resultado de diagnóstico parasitológico negativo no quiere decir que el paciente no esté sufriendo de esta enfermedad, ya que la carga parasitaria en este caso es bastante baja. Una vez que tenemos la muestra, con esa muestra podemos realizar tanto métodos directos como métodos indirectos. En el método directo, ¿verdad? Las muestras que son aisladas son colocadas en un portaobjeto y van a ser coloreadas por el método de Ginza, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Y en el método indirecto, estas muestras entonces van a ser cultivadas en cultivos específicos o van a ser inoculadas en animales de laboratorio. En el método indirecto se requieren entonces gran cantidad de materiales, ¿verdad? Se requiere personal entrenado y se va a requerir entonces métodos que nos permitan mantener la esterilidad para así poder cultivar estos parásitos. ¿Okay? Entonces digamos que eso es una limitación en los métodos indirectos. En los métodos directos, entonces, como les dije anteriormente, tanto en el método directo como en el indirecto, la coloración que se va a utilizar es el Ginza, ¿verdad? Entonces se sigue el protocolo que está aquí a mano derecha, y finalmente se van a observar estas láminas al microscopio, y si estamos utilizando muestras de biopsias o tejidos aspirados de médula, etcétera, lo que vamos a ver es los macrófagos. Los amastigotes que están dentro de los macrófagos, ¿okay? Como los vemos en estas imágenes. Y hay que tomar en cuenta siempre buscar ver el kinetoplasto, que es, digamos, una de las características diagnósticas de este parásito. Aquí tenemos, en este caso, fíjense, el núcleo y el kinetoplasto. En esta otra imagen también podemos ver núcleo y kinetoplasto. ¿Sí? En esta no es tan evidente.
También hay que tomar en cuenta que si estamos utilizando cultivos, las formas que vamos a ver no son precisamente los amastigotes, sino las formas que son extracelulares. En cuanto a los diagnósticos inmunológicos, uno de los más utilizados para la leishmaniasis es la intradermorreacción de Montenegro. Esta metodología se basa en la inoculación de un extracto de leishmania en el paciente, específicamente en el antebrazo, como se ve acá, y luego de 48 horas entonces se va a determinar el tamaño de la induración y el enrojecimiento que se genera. Esto, el tamaño y la presencia de una respuesta inflamatoria, como se ve acá, va a depender de la manifestación clínica que tenga el paciente. Entonces, si estamos hablando de un paciente con una leishmaniasis visceral, si el paciente está en fase sintomática, esta reacción va a ser negativa. Si el paciente ya pasó la fase sintomática, fue tratado, 6 meses, de entre 3 y 6 meses post tratamiento, esta reacción entonces va a ser positiva. En el caso de la leishmaniasis cutánea localizada, vamos a tener una reacción positiva leve que puede alcanzar los 5 milímetros de diámetro. Estamos hablando de este diámetro que está acá. Y si estamos hablando de una leishmaniasis cutánea, mucocutánea, perdón, entonces vamos a tener una mayor reacción, porque recuerden que en este caso hay una reacción celular exacerbada. Entonces esta inflamación va a medir más de 25 milímetros. Y si estamos hablando de una cutánea difusa, entonces esto será este método diagnóstico va a ser negativo. ¿Cuál es la desventaja de esto? Bueno, que no nos va a permitir distinguir, a menos que estemos hablando de leishmaniasis visceral, ¿verdad? No nos permite distinguir si la enfermedad ya pasó o está en curso. ¿Okay? Entonces aquí un esquema de lo cual es el principio de este método diagnóstico. Entonces se inocula un extracto de leishmania, estos antígenos de leishmania entonces van a activar las células dendríticas, que a su vez van a activar las células T de memoria que se encuentran en la piel. Esto va a generar la liberación de gran cantidad de citocinas por parte de las células T de memoria y por parte de células residentes de la piel, lo cual trae como consecuencia el reclutamiento de neutrófilos, que son los primeros en llegar. Luego van a ser reclutados macrófagos y células T citotóxicas, y luego de 48 horas todo este proceso va a generar una inflamación en la región donde fue inoculado este extracto. Entonces esto es lo que se conoce como una respuesta de hipersensibilidad tipo 4 o una respuesta celular. ¿Okay? Entonces, solamente para que comprendan el cuadro anterior, donde ya les hablaba de que esta prueba va a ser positiva o negativa dependiendo, o una positividad mayor dependiendo de la manifestación clínica. Recuerden entonces que la respuesta inmune de las diferentes manifestaciones de la leishmaniasis es distinta, y fíjense que la leishmaniasis cutánea localizada es positiva pero leve. En la leishmaniasis cutánea, mucocutánea, hay una respuesta exacerbada, por eso entonces el proceso de inflamación en la intradermorreacción es mayor. En la leishmaniasis difusa no hay respuesta celular, por tanto, por eso es negativa. Y en el caso de la leishmaniasis visceral va a variar según la etapa en el que se encuentra el paciente, siendo positiva en un principio, en etapas muy tempranas de la enfermedad, negativa durante la fase sintomática, y luego de tratamiento se va a hacer positiva. Otros métodos diagnósticos son los métodos de Lisa, ¿verdad? Que pueden ser específicos para la leishmaniasis visceral. Si se usa
un antígeno especial que es el RK39, o puede ser general si se usa un lisado o un extracto de Leishmania, ¿okay? Entonces, pero si nosotros utilizamos el antígeno RK39, entonces esta metodología va a ser específica y va a tener una alta sensibilidad para determinar la leishmaniasis visceral. Entonces, bueno, ustedes más o menos saben cómo es la técnica de ELISA. Se van a tener los antígenos en la placa, se van a colocar los sueros de los pacientes que se sospecha tienen enfermedad y, bueno, donde hay una reacción positiva, ahí entonces vamos a poder hacer el diagnóstico. Otras pruebas que se utilizan y que se basan en la presencia de anticuerpos es las pruebas de aglutinación, ¿okay? Y en este caso también tenemos pruebas rápidas basadas en esta metodología, ¿verdad? En la reacción antígeno-anticuerpo. Y también en el caso de las pruebas rápidas tenemos pruebas que son específicas para la leishmaniasis visceral con la presencia del antígeno RK39. Igualmente aquí entonces tenemos en este tipo de pruebas donde se da la reacción antígeno-anticuerpo, va a haber una banda. Si vemos una sola banda es la que corresponde al control, y si vemos una segunda banda es la que corresponde al reconocimiento específico del antígeno que se esté utilizando. En este caso, en este ejemplo, el RK39 específico para la leishmaniasis visceral. Una prueba que ya les había mencionado en alguna de las clases, la prueba de Napier, que no es tan específica porque puede ser positiva en otros tipos de patologías, porque se basa en el desbalance de las inmunoglobulinas y de la presencia de una gran cantidad de inmunoglobulinas, ¿okay? Entonces, si un paciente es positivo, vamos entonces a tener que, cuando se coloca el suero en presencia de formalina, al 37% va entonces esto va a coagular, ¿ok? Y esto nos va a dar un gradiente de positividad, ¿no? Si no hay nada de coagulación, es negativo. Si hay coagulación sin opacidad, es dudosa. Y si hay coagulación y opacidad, dependiendo si es discreta o acentuada, pues entonces tenemos un positivo o un positivo fuerte, ¿okay? Pero como les dije, otras enfermedades también pueden, que alteran o que incrementan las inmunoglobulinas circulantes, pueden dar positivos en este caso. Otra prueba que se utiliza es la inmunofluorescencia indirecta. Entonces, en este caso tenemos en una lámina, colocamos los parásitos, en este caso promastigotes, ¿verdad? Colocamos el suero sobre cada uno de estos pocillitos. Entonces los sueros que sean positivos van a interactuar, va a haber una unión a los antígenos del parásito y luego se utiliza un anticuerpo antihumano secundario, si es el caso de humanos que estamos, si queremos hacer la detección, y si hay una fluorescencia, entonces es positiva la prueba. Y se ven imágenes más o menos como esta que están aquí. Luego también entonces finalmente tenemos las pruebas de biología molecular, que entonces nos permiten detectar la presencia de ADN del parásito en la muestra, en diferentes muestras, ¿okay? Sin embargo, siempre el gold estándar va a ser las pruebas, el diagnóstico parasitológico. Muchas gracias y bueno, esta fue la última clase de leishmaniasis visceral.